Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Contraste. Esta semana analizamos un tema que ha estado en boca de todos y que también nos da un respiro para tener un poco de aire de esto del tema de la vacunación y el tema de la pandemia, y es el trabajo a tiempo parcial. Para eso nos acompañan los analistas, el analista financiero Oscar Díaz, es analista financiero y tributario. Muy buenas noches, Oscar, bienvenido. Muy buenas noches, Joseph. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña el director ejecutivo de la Cámara de la Industria, Javier Cepeda. Muy buenas noches, Javier, bienvenido. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Bien, hablamos también un poco del tema de la pandemia al principio como una referencia a que sí nos ha golpeado, a que sí es un tema que ha traído mucha crisis en los hospitales, pero también una crisis de salud y también una crisis económica bastante grande. La entrada en vigor de esta ley y de este convenio, que es el trabajo a tiempo parcial, también lo podríamos tomar como parte de esta reactivación económica que se busca en Guatemala, sí o sí. Vemos cómo la pandemia pues ha traído bastantes banderas blancas, gente que se ha quedado en el desempleo, empresas que han quebrado, microempresas, no digamos, empresas en educación, restaurantes, turismo y un largo etcétera que ha golpeado a las familias guatemaltecas. ¿Cómo esta ley o cómo este convenio de trabajo a tiempo parcial puede venir a ayudarnos en esta recuperación, en esta reactivación económica? Inicio con el licenciado Javier. Bueno, muchas gracias. La verdad que creo que es importante poner en contexto de que esta ley o este reglamento del convenio 175 de la OIT lleva alrededor de 15 años de estarse trabajando y tratando de aprobarse para impulsarla y que llegue al punto al que llegó hoy. Nosotros del sector industrial vemos con muy buenos ojos esta exigencia en la entrada de esta ley. ¿Por qué motivo? Porque creemos que es una gran oportunidad para generar oportunidades de trabajo y fundamentalmente en el marco y el entorno de lo que es la reactivación económica en el marco de la pandemia. Por poner dos ejemplos, es una oportunidad para que los jóvenes puedan estudiar medio tiempo y dedicarse a trabajar el medio tiempo. Las amas de casa pueden dedicarse a sus labores del hogar el medio tiempo y pueden trabajar por medio tiempo, y lo más importante es que pueden gozar del medio tiempo dentro del concepto legal, dentro de la formalidad, teniendo acceso también al seguro social, a las prestaciones laborales, etcétera. Licenciado Oscar, esto del trabajo a tiempo parcial no estaba reglamentado en ley, pero vamos, la realidad del país es otra completamente distinta. Ciertamente habían microempresas que no podían pagar el salario mínimo y se llegaba a un convenio entre las partes, y esa es la realidad. Muchas veces negados ante ver este tipo de situación, pero la economía en este sentido pues así era. Ahora pues ya tenemos un marco legal regulatorio que permite precisamente, como lo dice el licenciado Javier, tener esa parte legal y esa parte donde tenemos derecho al IX, tenemos derecho a prestaciones. ¿Y esto cómo nos puede aportar, licenciado Oscar, en el marco de la recuperación económica? Definitivamente, Joseph, la situación era como usted la indica, en el sentido de que el tiempo parcial ya existía, ya era una realidad dentro de la economía en Guatemala. De hecho, digamos, mucha gente era contratada de esa manera, solo por algunas horas, pero no devengaba ningún tipo de prestación y ni siquiera, digamos, aparecía en lo que eran las estadísticas. Nuestra firma tiene 40 años, Díaz Reyes, y en este tiempo no habíamos visto una reglamentación que propiciara la reglamentación de este trabajo. Creemos, al igual que el licenciado Cepeda, que esto va a venir a coadyuvar a que se regularicen ya cosas que se estaban dando de hecho y que logremos, digamos, trabajar con mayor transparencia. Eso creo que es un gran beneficio. Bien, aparte de la recuperación económica, también tenemos que ver la parte de la informalidad. Con esta reglamentación y este convenio, ¿se puede lograr que las personas que estaban en la informalidad, darles ese incentivo de pasarse a la formalidad? Antes de la pandemia andábamos 7 de cada 10 guatemaltecos. Creo que ahora andaremos de 8 de cada 10, y si no estoy malo, si las estadísticas no me fallan, que es un gran número de personas que trabajan en la informalidad. Con este tipo de iniciativas también se crea esa parte de
este incentivo de tener gente en la informalidad. Y el tema de las microempresas, Javier, cómo también se les da la oportunidad de generar empleo a esas microempresas por trabajo a tiempo parcial, teniendo salarios que ellos sí puedan sostener. Efectivamente, este es un vehículo para poder contrarrestar la informalidad. No es el único, pero sí creemos que es un buen incentivo para que las personas que hoy por hoy están en la informalidad, trabajando tal vez medio tiempo o tiempo completo por la informalidad, puedan contar con una oportunidad de trabajo a medio tiempo, formal, con prestaciones, y por lo tanto sea un incentivo para que la informalidad pase a la formalidad. Definitivamente sí es un camino, no es el único, pero sí creemos que en el caso particular de la industria, por el giro de la operación, por el modelo de negocio, eso permite precisamente a las pequeñas y medianas empresas a poder hacer sus contrataciones de una manera más eficiente, para poder contratar a las personas por hora, por medio tiempo, y pagarles en base a eso, y diseñar sus turnos de producción en base a esa flexibilidad que da el trabajo a tiempo formal, pudiendo contratar a más personal, pero siempre dentro del marco de la ley, y sobre todo que gocen lo que es las prestaciones laborales y seguro social, entre otras cosas. Bien, me imagino, licenciado Oscar, que para que este convenio entre en vigor y que podamos ver ya esto traducido en una realidad, tiene mucho que ver el Ministerio de Trabajo, tiene que ver el Seguro Social, tiene que ver la reglamentación interna de cada empresa. ¿Cómo sería ese proceso, licenciado Oscar? Sí, definitivamente que las empresas, yo creo que ya tienen la necesidad, muchas de estas empresas tienen la necesidad de comenzar ya con esta situación de forma inmediata. Sí van a tener que haber ajustes, por ejemplo, en los sistemas del ICS, en los sistemas del IRTRA, que por ejemplo el IRTRA no daba carnet de afiliación si no se reportaba el salario mínimo que se establece ahora de forma mensual. Eso lo va a tener que cambiar, porque las personas pueden gozar de estos beneficios trabajando menos horas al día, menos de las 8 horas. Pueden haber jornadas de 4, de 6. Ahí va a depender mucho de las necesidades de las empresas, pero las empresas definitivamente que ya están trabajando en eso, se están preparando, porque es un beneficio que se les muestra, porque hay actividades que lo necesitan. Los call centers, como bien lo dijo el licenciado Cepeda, necesitan contratar gente a veces por menos tiempo, porque son generalmente estudiantes universitarios. Entonces todo eso ya se está preparando, se está dando, y yo creo que las instituciones están listas. Ya el Ministerio de Trabajo también tiene que comenzar a ejercer el proceso de supervisión, porque acordémonos que un empleado que está a tiempo completo, solo de forma voluntaria, puede pasarse a tiempo parcial. Y el reglamento también indica que el que esté a tiempo parcial es el que primero puede optar a una plaza de tiempo completo, aún incluyendo el tiempo de prueba de los 2 meses de prueba. Pero todos esos ajustes ya las empresas están ansiosas y preparándose para realizarlos. Licenciado Javier, yo creo que muy pocas voces en Guatemala se oponen verdaderamente a este convenio que es de carácter internacional. Sin embargo, vemos que una de las cosas que dicen muchos abogados laboristas y algunas personas en temas del tipo de trabajo es precisamente lo que dice el licenciado Oscar, y es que las personas creen que se va a poder pasar a la persona que ya está en tiempo completo, que las empresas lo que van a hacer es que van a meter a todos en trabajo a tiempo parcial para pagarle menos o para alargar las horas, no sé. Todo este tipo de cuestiones pues no ayuda, y se crean rumores acerca de este tipo de cuestiones. ¿Cómo se va a abordar este tema, licenciado Javier? Como en todo caso, cuando existen este tipo de nuevas prácticas o nuevas reglamentaciones, aquí la comunicación es fundamental para nosotros. Definitivamente, como Cámara de Industria vamos a estar haciendo algún tipo de webinar, de actividades para informar. De hecho, ayer hubo una actividad que Cámara de Industria generó a través de la vía virtual informativa. No es únicamente solo eso, sino que también tener mucha comunicación con las autoridades, como nosotros lo tenemos como institución, y tener como centro de información o centro de preguntas, porque lo importante es cuando ya se ve en la implementación, surgen algunas dudas, algunos comentarios, preguntas por parte de las empresas, sobre todo para quienes es más novedoso esto, como pueden ser las micro medianas empresas que tal vez tienen menos acceso a algún tipo de consulta.
nosotros como Cámara de Industria vamos a tener una ventanilla informativa para poder estar resolviendo dudas. Esto, digamos que para mí o para nosotros como institución el primer paso, que es generar canales de comunicación para atender dudas, resolver algún tipo de cuestionamientos y prácticas ya sobre la marcha, en comunicación constante con las autoridades. Sin embargo, también hay que aceptar que nunca va a faltar algunas personas, algunos grupos que quieran desinformar o generar algún tipo de información negativa alrededor de este privilegio o este beneficio que puedan tener los guatemaltecos a partir de ahora a través de la reglamentación de tiempo parcial. Así es que creo que insistimos que la comunicación es vital y el ir resolviendo las dudas sobre la marcha también. Y no dejarse engañar, no dejarse malinformar, porque este tipo de reglamentaciones y beneficios muchas veces también son tratados para manipular o para politizar y por lo tanto confrontar a la ciudadanía. No es secreto que estamos actualmente en una coyuntura donde cualquier tema se puede utilizar para polarizar y para hacer estas dicotomías entre buenos y malos. Ustedes saben cómo está actualmente el ambiente, pero aparte de eso, licenciado Oscar, ¿cuáles son los pros y los contras de esta reglamentación? Precisamente para aclararle la duda a nuestra audiencia que está pendiente de se van a crear nuevos empleos y sobre todo en el interior del país, donde el desempleo pues es uno de los problemas más graves que viene a desembocar también en otro gran problema que es el tema de migración. Yo le miro, por ejemplo, en el lado de los pros, que se va a regularizar mucho algunas situaciones que se venían dando de hecho y que, por ejemplo, algunos trabajadores estaban a tiempo parcial, pero a través de una documentación como que era una factura especial, que es un documento tributario que sirve para respaldar gastos cuando el prestador de servicio no tiene, o bien que en lugar por no poder figurar en la planilla, el IC no lo aceptaba, el IRTA no lo aceptaba, como ya lo indiqué, estaba bajo el rubro de servicios y facturaba. Eso era definitivamente en contra del trabajador, porque el trabajador no ganaba ningún tipo de prestaciones, no estaba afiliado al IX, tenía sus inconvenientes. Creo que eso es una situación que se va a regularizar mucho con este tema. Entonces creo que ese es uno de los pros. Vamos a ver. Otro tema, licenciado Oscar, es el tema también de las demandas laborales, que muchas empresas pequeñas no podían respaldar, digamos, una demanda laboral que era a veces hasta ridícula. Sí, claro, porque la carga de la prueba, recordemos, en la parte laboral siempre está del lado del patrón. Y había patronos que digamos que no podían pagar todo el salario o que solo necesitaban algunas horas y no podían estar dentro del ámbito legal, y entonces había mucha confusión, mucho problema para regularizar este tema. Entonces yo creo que eso se va a regularizar. Los contras, como bien creo que lo mencionó usted, Joseph, es el hecho de que no tenemos una institucionalidad tan fuerte. Esperamos que el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección de Trabajo, pueda verificar que trabajos de horarios completos no se pasen a tiempo parcial y que la gente de todos modos siga trabajando tiempo completo. Eso siempre más de algún vivo lo va a querer hacer. Esperemos que la Inspección de Trabajo no se lo permita, y que esto sea como una herramienta para la que está diseñada, para una creación de mayores plazas laborales, y que, como bien usted también lo mencionó, Joseph, de 7,5 millones de guatemaltecos que estamos como propiciantes de trabajo, que necesitamos un trabajo, solo hay 1,700,000, 1,800,000 en el social, y que eso también lleve de la informalidad del trabajo hacia la formalidad. Bien, hablando de este paso de la informalidad a la formalidad, licenciado Javier, el tema de ampliar un poco la base tributaria, que ha sido uno de los grandes retos que se ha tenido a lo largo de décadas en Guatemala, incentivos, el tener de hecho pues en vez de judicializar algunos temas tributarios, ampliar un poco la base tributaria para tener mejores ingresos. ¿Esto también podría ser una herramienta?
puede ser una herramienta, pero sí, cabalmente creemos que si se amplía la formalidad, definitivamente se va a ampliar la base tributaria. Creemos que bajo ese punto de vista puede ser un incentivo, porque sí, efectivamente en Guatemala, en un país donde más del 70% paga alrededor de, perdón, más de 2.700 contribuyentes, no personas, contribuyentes, pagan más del 70% de los impuestos. Quiere decir que ahí hay una base muy concentrada de contribuyentes, y lo que tenemos que hacer es ampliar precisamente la base tributaria. Y este puede ser un mecanismo para también generar no solo una mayor recaudación, sino que una mayor ampliación de la base tributaria. Licenciado Oscar, en esto de la ampliación de la base tributaria, ¿cómo podría funcionar este reglamento? Digamos que, ¿qué es lo que está sucediendo? El empleado va a entrar a la formalidad, pero derivado de que estamos hablando de trabajo parcial, muy probablemente no va a llegar al techo de los 4.000 quetzales que la ley del impuesto sobre la renta estipula para comenzar a ser sujeto de retención. Solo para cuestiones muy específicas o trabajos muy bien remunerados, esto podría tener un impacto. Pero lo que sí, digamos que las empresas sí van a poder comenzar a deducir esos gastos y deducirlos bien. Porque digamos que, como siempre, tenemos que estar con ética y transparencia, como lo promulgamos con nuestra firma, desde nuestra firma. El hecho de tener empleados que no están, digamos, debidamente inscritos y debidamente regularizados, traía problemas al empresario sobre la deducibilidad del gasto. Pues también el empresario creo que va a comenzar a tener una mejor herramienta para poder deducir ese gasto que en algunas oportunidades estaba dejando fuera de sus registros financieros y contables. Había que también hacer énfasis, licenciado Cepeda, en que este convenio de trabajo a tiempo parcial es muy específico a quiénes son las personas que va a beneficiar: estudiantes, amas de casa, personas adultos mayores que no tienen acceso precisamente por eso mismo a un empleo de tiempo completo. Sí, definitivamente, y en esa línea de ideas creo que es importante también que en este momento que estamos viviendo, en la medida en que podamos poner sobre la mesa herramientas y vehículos para que las personas que han estado sin empleo puedan tener acceso a un empleo formal, vamos a generar incentivos para combatir la pobreza y, por lo tanto, para minimizar las posibilidades o los incentivos para que la gente migre de Guatemala hacia el norte. Precisamente el tema de migración, licenciado Oscar, el tema de las microempresas, el tema de llevar estos empleos a donde de veras se necesiten, ¿es viable en este tipo de convenios? Pues mire, Joseph, en realidad digamos que la microempresa, uno de los grandes problemas que tiene es la poca generación de valor que el microempresario puede hacer. Entonces, al tener poca generación de valor, también digamos que tiene la poca posibilidad de regularizarse y a veces de pagar un salario mínimo. Porque recordemos que lo que estamos haciendo es que el salario mínimo está estipulado por horas. Lo que pasa es que antes de la entrada en vigencia de la ley, del reglamento, pues ese salario no se podía pagar por menos de las 44 horas a la semana que establece el Código de Trabajo, y por lo tanto se volvía un monto mayor. Yo creo que hay microempresarios que no van a lograr, ni aún bajo esta situación, reportar porque la generación de valor por parte de ellos no les alcanza para llegar a tener un sueldo mínimo. No sé si van a optar por declarar menos horas y en base a eso regularizar a sus trabajadores. Eso podría ser una herramienta, pero estaríamos tergiversando el espíritu de la ley. Entonces, yo no sé si los microempresarios van a poder utilizar esta herramienta como se debiera de utilizar. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con el segmento acierto o desacierto.
¿Acierto o desacierto? Bien, continuamos en su programa En Contraste hablando sobre el trabajo a tiempo parcial. Para eso nos acompaña el director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Cepeda, y el analista financiero y tributario, Oscar Díaz Reyes. Bien, vamos a iniciar con el segmento Acierto o Desacierto, y es un problema que se visualiza en este uso del convenio, y es en el caso de los que están afiliados al ICS. Cuando entra en vigencia este mini contrato, por ponerle un nombre, tiene los mismos derechos que una persona que tiene un contrato a tiempo completo, es decir, que tiene acceso a medicinas, hospitales y todo lo que eso conlleva, aunque la cuota que esté pagando mensualmente al ICS sea mucho menor a la que paga un trabajador a tiempo completo. ¿Esto es un acierto o un desacierto? Inicio con el licenciado Oscar. Digamos que el ICS, creo que el Seguro Social como tal va a tener algunos problemas si el efecto de esto es una avalancha de nuevos afiliados. Uno de los grandes problemas del ICS que tiene es que, por lo que se aduce, es que la cuota no permite prestar un mejor servicio, y por eso lo espaciado de lo que son las citas para los afiliados. Entonces, eso lo que puede traer a colación es que se tenga que esas citas que ya son espaciadas se tengan que espaciar más, que el ICS, como parte de su política, digamos, haga mayor espacio en lo que son entre una fecha de la cita y otra, porque los costos de atender a una persona pues le serán mayores a los que la gente va a contribuir a tiempo. Esta es una de las situaciones que se pueden encontrar. Licenciado Javier, misma pregunta. ¿Qué pasa con estas personas que entran a la formalidad con estos mini contratos y van a pagar menos la cuota del ICS, pero van a tener los mismos beneficios? ¿Un acierto o un desacierto? Yo creo que si lo vemos bajo la perspectiva de que el convenio 175 de la OIT lo que pretende es precisamente estimular mayor empleo formal, es un acierto. Que si en el camino, probablemente dentro de la operatividad, el ICS va a tener que hacer algún tipo de cambio, modificación, o va a tener que revisar algo, pues está bien, pero aquí lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que si no empezamos a implementar, no vamos a tener mayor oportunidad de generar mayor empleo formal, y por lo tanto va a haber más gente con pobreza. Entonces habrá que ir viendo y haciendo los ajustes en el camino, pero creo que el ICS tiene la capacidad y los recursos como para ir teniendo la agilidad de hacer algún tipo de ajustes. Pero en principio diría que si lo vemos, insisto, bajo el esquema de que es la entrada en vigor del 175 es un incentivo para generar empleo formal, es un acierto. Bien, la otra gran incógnita que pasa también ya cuando entra en vigencia y está ya en modo operativo es qué va a pasar con esos empleados que ganan un promedio de 1.200 al mes, el medio tiempo, y a la hora de terminar ese contrato pueden poner una demanda en tema de recibir ese retroactivo que lo ampara actualmente la ley y el Código de Trabajo. ¿Debería haber alguna modificación? ¿Sería un acierto o un desacierto, licenciado Oscar? Yo creo que es un acierto en el sentido de que se puede regularizar la relación laboral pagando lo establecido en la ley, porque lo que tenemos que luchar en este país es trabajar con mayor transparencia. Entonces, creo que las empresas deben de acogerse a este régimen con los beneficios que se tienen, pero respetando el pago de las horas, el costo por hora. Por ejemplo, una de las situaciones que también viene es lo del pago del bono, porque el bono incentivo, según el Ministerio de Trabajo, sigue siendo 250. Trabajen 4, 6, 8 horas, es exactamente lo mismo. Licenciado Javier, el tema de una posible demanda al futuro, porque lo ampara el Código de Trabajo, una persona que gana 1.200 quetzales
le finalizan el contrato y él pide su reactivo en una demanda laboral. Un acierto o un desacierto sería reglamentar esto también en tema de cuestiones pensando en la operatividad del convenio. Vuelvo un poco a lo mismo, a la misma reflexión que hacía con la pregunta anterior. En este caso, si lo vemos desde el punto de vista tanto del empleador como del empleado, querer sacar algún tipo de ventaja y perder de fondo el objetivo, que es generar mayor empleo formal, y que tanto el empleador pueda hacer abuso de esto para... Claro, de las dos partes puede ser abuso, precisamente, Javier. Así es, correcto. Entonces, si lo vemos como un instrumento para generar una ventaja, un abuso, sacar ventaja del empleador o del empleado, creo que es un desacierto. Sin embargo, si perdemos de fondo el objetivo primordial de la reglamentación del convenio, que es que realmente generar más empleo y empleo formal en un momento donde necesitamos reactivar la economía, donde necesitamos combatir la pobreza, etcétera, creo que ese es el objetivo. O sea, pero si desviamos ese objetivo hacia querer ver cómo le sacamos ventaja en lo particular como empleador o como empleado, ahí lo veo como un desacierto. Bien, lamentablemente llegamos al final del programa. Considero que aclaramos bastantes dudas a nuestra audiencia sobre el tema del trabajo a tiempo parcial, sobre todo aquellos rumores que giran alrededor de este convenio. Le agradezco mucho al licenciado Javier y al licenciado Óscar el haber estado con nosotros. Muy buenas noches, licenciados. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy amable, gracias, Joseph. Y a ustedes también, le agradezco haber estado 30 minutos con nosotros aclarando estos temas. Ya sabe que nosotros acá cada jueves ponemos los temas sobre la mesa para que usted ahí en casa cree y saque sus propias opiniones. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 para otro tema. En Contraste.